Y ahora ya, sin más dilación, pasaremos a la predicación de la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Génesis. Como veis, ya vamos por el capítulo 26, ya hemos superado el ecuador del libro del Génesis y espero que sigamos a lo largo de las próximas semanas y meses con este libro hasta poder concluirlo. Esta es la intención, aunque quizás en algún momento hagamos algunas pausas para tratar otra serie de sermones o bien algunos temas relativos a la vida y necesidades de la Iglesia. Pasamos a este sermón con el título Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, aunque he de deciros que el título del sermón también podría haberlo llamado De tal palo tal astilla, por ejemplo, o también podría haber titulado el sermón Victoria en la debilidad. No sé, al final creo que siempre dando preeminencia e importancia a Dios, que es el protagonista de las Escrituras, y también el de este pasaje. No dejemos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Lo importante es que Dios es siempre protagonista de cada pasaje que estemos viendo. Decidí poner este título, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que como habéis visto tiene que ver, o son las últimas palabras de la lectura de Hebreos que nuestro hermano Adrián ha leído esta mañana. Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que vamos a Génesis capítulo 26, leeremos el capítulo y después pediremos la bendición del Señor. Génesis capítulo 26. Y dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí,
y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora el bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno por el otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, ante tu bendita presencia, a la que tú nos has convocado. Queremos escuchar tu voz como hemos cantado. Queremos adorarte por medio de escuchar tu palabra, recibirla, ver tu evangelio, ver tu verdad, ver tu salvación, y que ésta nos transforme, Señor, que nos llene de fe, de esperanza y de gozo, sabiendo, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Que sea tu palabra la que escuchemos y no palabra de hombre. Y dejamos este tiempo en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando uno lee un capítulo como este, extenso, no puede evitar tener la sensación de que está experimentando un déjà vu. ¿Sabéis qué es un déjà vu? ¿Sí? La sensación de haber vivido o leído, o no sé si lo he soñado, o esto me lo han contado antes, pero como que decimos, esta película ya la conozco, esta película ya me la sé. Y seguramente los israelitas, cuando escucharon este pasaje acerca de las aventuras y desventuras de Isaac en Gerar, la tierra de los filisteos, seguramente pensaron lo mismo. Y es que las experiencias de Isaac en este pasaje son muy similares, casi calcadas, a muchas de las experiencias que sucedieron con su padre Abraham, y como hemos estado viendo con anterioridad en el libro del Génesis. Así que es como si estuviésemos viendo una especie de versión reducida, comprimida, de la vida de Abraham. Por otro lado, si somos objetivos, no sé si os habéis dado cuenta de ello, pero vemos que Isaac parece ser el que menos llama la atención de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es más, a lo largo de la historia bíblica se habla mucho de Abraham, incluso de Jacob, hasta el nombre de Jacob, que luego es Israel, llega a ser el nombre del pueblo de Dios. Y muchas veces cuando se alude al nombre del pueblo de Dios también se dice metafóricamente o poéticamente Jacob. Pero Isaac como que queda un poco más diluido en todo el pasaje, en todas las escrituras, ¿verdad? Da la sensación de que Isaac casi no cuenta. ¿Y quién fue Isaac? Pues el hijo de un padre famoso, Abraham, y el padre de un hijo famoso, Jacob. Y eso es difícil de superar a veces. Isaac fue muy diferente de su padre Abraham, que era un hombre decidido, un hombre audaz, y también muy diferente de Jacob, y diríamos que en unos sentidos afortunadamente, porque Jacob era un hombre deshonesto, era un hombre engañador, pero también decidido, como su abuelo.
un hombre en constante tensión con Dios. Isaac parece que es un hombre tranquilo, es un hombre prudente, es un hombre, vamos a decir, común, casi no llama la atención, y poco más sabemos de él. Pero lo que sí que sabemos, por lo que vamos viendo de su vida, de antes y hasta el final de sus días, es que pareció vivir en una gran debilidad, en algunos sentidos. No vemos grandes hazañas en la vida de Isaac, pero, a pesar de esto, Dios lo utilizó. De hecho, Isaac es una pieza clave y fundamental en el plan de la redención. Y la fe de Isaac se manifestó de muchas maneras y de forma sencilla a pesar de las pruebas, a pesar de sus errores y pecados, los mismos que había cometido antes su padre Abraham y cometería después su hijo Jacob a lo largo de sus vidas. Este pasaje, hermanos, nos muestra que independientemente de las pruebas a las que nos enfrentemos en la vida, al igual que aquellos que nos precedieron, Dios es fiel. Dios es fiel a las promesas de su pacto. Dios no cambia su plan de la redención ni un milímetro, ni lo modifica, ni tampoco cómo nosotros encajamos en ese plan de la redención. En absoluto. Él nos va a utilizar a pesar de nosotros. Seamos quienes seamos. Da igual los pecados que cometamos, da igual las luchas que tengamos, los temores y circunstancias que nos atenacen. Dios es inmutable y Él es el mismo para con su pueblo ayer, hoy y por los siglos. Y la primera sección de este pasaje son los versículos del 1 al 5. Ahí se nos dice que hubo hambre en la tierra y parece que las hambrunas mueven la acción en el libro de Génesis. ¿Recordáis? Ya hubo una en tiempos de Abraham y él marcha a Egipto, luego volverá a haber otra en tiempos de José, ¿recordáis? Y al final la familia de Jacob viaja a Egipto también. Aquí nos encontramos con lo mismo, otra vez. Y además, como dice Moisés, el narrador de Génesis, un hambre similar a la primera hambre que hubo en los días de Abraham, el padre de Isaac. Y aunque parece que Isaac se quedó en Canaán, en concreto en los dominios del rey Abimelec, en Gerar, de hecho se desplazó hacia Gerar, desde Beerseba, él estaba descendiendo hacia el sur. ¿Y qué es lo que había en el sur? ¿Cuál era la nación que había en el sur? ¿Qué nación era el granero del mundo conocido? Egipto. Y es donde él se dirigía realmente. De ahí tiene que intervenir Dios, como veis. Y le dice, no desciendas a Egipto. ¿Por qué se lo dice? Porque aunque el pasaje no nos lo dice, esa era la intención de Isaac, ir hacia el sur, hacia Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, le dice Dios. Y Egipto en las Escrituras, hermanos, como ya vimos en sermones anteriores, es un tipo, es una sombra del mundo, de este mundo. Y quizás tú, en circunstancias de escasez material o de inquietud sobre las circunstancias de tu vida, estés tentado a regresar de allí donde saliste, el mundo. O aunque no salieras de allí, pero estás tentado a probar qué tiene que ofrecerte para solucionar tu problema particular. Aquí cuando estamos hablando de un hambre, es que un hambre traía muchos problemas: sequía, falta de alimento, revueltas sociales, posiblemente incremento de la delincuencia en forma de bandidos y pillaje de todo tipo. A veces nosotros queremos hacer las cosas a la manera del mundo. Y en estos momentos es cuando debemos escuchar la voz de Dios, que nos dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y esto, por si alguien se siente tentado, somos una iglesia en la que hay muchas personas que venís de otros países. No es que te quedes en tu país y las cosas van mal. No estamos hablando de esto. Aunque a lo mejor salir de tu país no sea una gran decisión, en según qué circunstancias. Pero no está hablando de esto el texto. Sé que se ha utilizado este pasaje para dar a entender eso, pero no es el caso. Puede ser bueno y necesario dentro de los planes de Dios cambiar de país. Puede. Pero el punto es más bien otro. El punto es que miremos las cosas verticalmente, desde la perspectiva de Dios cuando tengamos problemas, y no horizontalmente desde la perspectiva de este mundo. Habitemos allí donde Dios nos dice que habitemos.
en un sentido espiritual. Y entonces los versículos 3 y 4 vemos a Dios, que en esta conversación que tiene con Isaac, le dice que él iba a afirmar el juramento que había hecho con Abraham, su padre, el juramento del capítulo 12, del capítulo 22. Le iba a bendecir, le iba a multiplicar, iba a hacer su descendencia como las estrellas del cielo, dándole la tierra en la que moraba y bendiciendo a las naciones por medio de su simiente. Y esto lo haría el Señor, fijaos, dice el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Antes, en el capítulo 22, hermanos, Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y esto también es muy interesante y es muy misterioso, hermanos, porque aunque Dios va a cumplir sus promesas y va a bendecir a su pueblo por gracia y solo por su gracia soberana, esto no nos exime ni a ti ni a mí de responsabilidad ante su ley. Somos responsables de obedecer a Dios. Somos responsables ante un Dios que es soberano. Es más, podríamos decir que sin obediencia, tarde o temprano nos vamos a encontrar con que no habrá bendición. Y esto puede romper nuestros esquemas, porque Dios ha prometido hacer aquello que dijo que haría con nosotros, bendecirnos. Pero la obediencia también nos es necesaria, no la podemos dejar ahí en un cajón. La bendición vendrá por causa de la fidelidad de Dios a su pacto. Y si somos de los que piensan que, bueno, da igual lo que haga, porque como soy un escogido de Dios, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a ayudar y a guardar, haga lo que haga. Si hacemos esto, si pensamos así, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque posiblemente no seamos un hijo de Dios. Esa no es una forma de razonar propia de un hijo de Dios. Dios se deleita en la obediencia y nos manda a ella, aunque vivimos por y para su gloria por medio de su gracia. Por eso os decía que es un tema misterioso. Y esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje. Si vamos a los versículos del 6 al 11, fijaos, y quiero deciros que no estamos entrando en profundidad en todos y cada uno de los aspectos de cada parte de esta historia de Isaac resumida, porque ya no son familiares, ya los hemos leído y ya los hemos experimentado y hemos hablado de ellos en sermones anteriores por medio de la experiencia de Jacob, de Abraham. Aquí vamos a estar planeando por encima de ellos para ver qué tiene que decir esto Israel del pasado y al Israel de hoy, nosotros, la Iglesia. ¿Bien? De nuevo, nos lleva a la siguiente sección del pasaje, versículos 6 y 11, donde vemos que Isaac obedece. Fijaos, dice, habitó pues Isaac en Gerar, como nos lo dice el versículo 6. Y aquí vemos una primera similitud con su padre Abraham, si no habíamos visto ya otras. Abraham tuvo que dejar por fe Ur de los Caldeos y vivir como forastero en la tierra de Canaán. Y así también su hijo Isaac tuvo que vivir por fe en la tierra de los filisteos, donde le había dicho Dios, viviendo en medio de la hambruna. Cuando lo sensato, humanamente hablando, habría sido irse a Egipto. Sí, Isaac, como su padre Abraham antes, fue un hombre de fe. Pero aquí también vemos que al poco, este hombre de fe, este hombre de obediencia, cae estrepitosamente en el mismo pecado de cobardía en el que antes incurrió su padre Abraham en Egipto y también en Gerar, porque miente acerca de la identidad de su esposa para preservar su integridad física, manifestando una falta total de confianza en la promesa que Dios acaba de hacerle. Dios le acaba de decir que le va a bendecir, que le va a prosperar, que le va a dar la tierra, y a continuación, después de esta manifestación, hermanos, esto no fue un sueño. Dios se le aparece, ¿habéis visto? Dios se le aparece, no sabemos cómo, pero Dios se le aparece y a continuación le afirma el pacto, le da confianza, le da anhelo y a continuación lo que hace es mentir para preservar la vida. Qué gran contrasentido, pero somos así muchas veces. Abraham fue así
y de tal palo tal astilla, Isaac fue así, y ahí podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. Hermanos, los hombres de fe también son débiles pecadores, no lo olvidemos, y capaces de pecados vergonzosos de los que van a tener que arrepentirse. Los hombres de fe también son grandes pecadores y culpables de pecados acerca de los cuales van a tener que arrepentirse. Este hombre estaba poniendo en peligro la vida de su mujer, su integridad física, su virtud, por miedo, por falta de fe, por falta de confianza en Dios. Y el rey Abimelec, probablemente es el hijo o el nieto del Abimelec que conoció a Abraham, por la providencia de Dios, en este caso, descubre mirando por una ventana, yo no sé qué tienen los reyes con esto de mirar por la ventana, como el rey David, o es que son unos cotillas, o es que están muy aburridos, no lo sé, pero siempre están mirando por la ventana. Bueno, el caso es que en este caso no es por un sueño, como el Abimelec anterior, que conoció a Abraham, sino que por la providencia de Dios él mira por la ventana y ve a Isaac y a Rebeca muy cariñosos. Y dice, no creo que sean hermanos, más bien son otra cosa. Y de hecho, lo que hace automáticamente Abimelec es reprender a Isaac. Dice, oye, con lo amable que hemos sido contigo, no te hemos hecho daño, te hemos recibido entre nosotros y tú nos mientes de esta manera. ¿Qué hemos hecho para darte a pensar que te íbamos a matar para quitarte a tu esposa? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con ella y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y esto de nuevo nos llama la atención, y creo como ocurrió en el caso del faraón con Abraham, con el padre de este Abimelec, el anterior Abimelec. A veces, y esto lo vemos en Génesis, hay personas que no son adoradores de Dios y que en ocasiones tienen un sentido de la justicia, de la honradez y de la misericordia que ni los propios hijos de Dios tenemos. Lo cual es misterioso también. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero aún así, en medio de este deshonor, en medio de este mal testimonio, vemos la gracia del Señor obrando en la vida del obediente y desobediente Isaac, del cobarde hijo de Abraham, Isaac. Y el rey, como para tranquilizarle, declara, el que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y todos los súbditos darían un paso atrás. Era un hombre honrado Abimelec. Y posiblemente Abimelec, nieto o hijo del primer Abimelec, también recordaba el pacto de no agresión que habían hecho con anterioridad Abraham y su padre o su abuelo décadas atrás. Y pide al pueblo que respete también ese pacto de no agresión. Y la siguiente sección del pasaje, versículos del 12 al 14, nos muestra cómo esta gracia que se muestra por medio de Abimelec todavía continúa, aún en medio de la adversidad. No olvidéis que estamos en un periodo de hambruna. Por lo tanto, posiblemente haya problemas de plagas, haya problemas de sequía, falta de lluvia. No sabemos qué es lo que pasaba, pero había hambruna. Y fijaos, que Dios bendice a Isaac con prosperidad. Pues se dice que se engrandeció y se hizo muy poderoso y tuvo rebaños de ovejas, de vacas y también sembrados, y el trigo dio a 100 por 1 en medio de una situación de hambruna. ¿Os imagináis la cara de los filisteos? Pero bueno, pero si esto es un desastre, si estamos aquí racionando la comida, la gente pasando hambre, y llega este hombre y prospera. Esto es interesante, porque Isaac acaba de salir de una actitud muy pecaminosa, y nosotros tenemos la tentación de pensar la mayoría de las veces, como he pecado, como no he hecho las cosas bien, Dios me va a maldecir. Y resulta muchas veces, y dime, no me lo digas, pero piensa, si no es tu experiencia en la vida, que muy a menudo ocurre lo contrario. Parece que cuando peor te estás portando o te has portado, Dios te bendice. De formas que quizás cuando tú crees y piensas que estás siendo muy fiel, Dios no te bendice. Hermanos, lo que tenemos y somos
es por la gracia de Dios. Somos sus hijos y Él nos va a bendecir. Sí o también. Sí o también. El Señor muchas veces nos humilla por medio de su gracia. Cuando peor estamos haciendo las cosas, nos humilla por medio de bendecirnos y hacernos el bien que nosotros no estamos haciendo. Y esto no es un aliciente para pecar. Bueno, pues entonces pequemos, ¿no? Porque el Señor me va a bendecir. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero Dios se deleita en humillarnos, mostrándonos cuán misericordioso es, cuán fiel es en medio de nuestra infidelidad. Ahora, para aquellos que tratan la misericordia de Dios y su gracia como un aliciente para pecar, me gustaría haceros la pregunta, o me gustaría hacerles la pregunta, ¿cuánto tiempo vais a tardar o van a tardar en reaccionar y arrepentirse aquellos a los que Dios sigue bendiciendo a pesar de los pecados? Si somos uno de ellos, no esperemos más. Arrepintámonos. Porque de la misma manera que Dios nos humilla y nos disciplina con gracia, muchas veces también lo hace con juicio. No condenatorio, pero sí con disciplina. Pero la prosperidad de los hijos de Dios, como en este caso la de Isaac, también tiene consecuencias. Como vemos en la siguiente sección del relato, los versículos del 14b hasta el 23, se nos dice que dada esta prosperidad, ¿qué pasa? Que los filisteos, ¿qué? Le tienen envidia, como dicen las abuelas, ¿no? La envidia es muy mala. Eso se lo dicen a los nietos. La envidia es muy mala. Y es verdad. Aquí vemos a los filisteos que primero cegaron y llenaron de tierra los pozos que antes había abierto Abraham, el padre de Isaac. Y esos pozos pertenecían por herencia a Isaac. En la cultura de aquel tiempo, quien abría un pozo y encontraba agua se lo quedaba. Y ponías el nombre de la familia o del dueño en una piedra para que se viera claro. Ahora, esto pertenecía a Isaac. Pero parece que estos filisteos, por envidia o quizás por miedo a que siguiera prosperando, el nómada, el forastero Isaac, en medio de aquella situación de hambruna, ciegan los pozos. Pero esto va más allá todavía, porque el mismo rey Abimelec le dice, oye, te has hecho más poderoso que nosotros. O sea, es curioso, fijaos, le envidian y le temen por la bendición de Dios. Y al final le dicen, oye, vete. Abimelec le dice, vete. Y esto es interesante, porque lo de la envidia lo podemos entender, ¿no? Pero lo que es sorprendente es la actitud de Isaac, que también es similar a la de su padre. A pesar de ser más poderoso que los filisteos, Isaac no reclama los pozos de su padre, cegados por los filisteos. Y el versículo 17 dice que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Fijáis, él había bajado hacia el sur, hacia Gerar, ahora ya se está alejando. Ya está en la llanura, en el valle de Gerar, ya está yendo más hacia el norte, más de vuelta hacia la tierra prometida. Y habitó allí. En una situación de hambruna, hermanos, no poseer pozos, amenazaba con el desastre a sus ganados, a su familia, a sus siervos. Pero los filisteos por envidia siguen acosándole. ¿Habéis visto? Él sigue abriendo pozos y pozo que había problema porque iban los filisteos y se lo quitaban. Parece que se habían olvidado de golpe del pacto de no agresión que había con Isaac. De nuevo, la envidia es muy mala, Y dice el versículo 17, lo que vemos aquí, ¿no? Perdón, ya lo hemos pasado, el 17. Vemos estos nombres de los pozos, Esek y Sitna, que quieren decir contienda y enemistad. Eso es lo único que estaba recibiendo de los filisteos. Abraham de nuevo había hecho un pacto de no agresión para él, entre él y Abimelec y entre los descendientes de ambos. El hijo del rey acaba de pedir al pueblo, en virtud de ese pacto seguramente, que no toquen a Isaac y a su mujer Rebeca. Pero en lo que se refiere a los pozos, los filisteos quebrantaron ese pacto. No obstante, Isaac de nuevo no reclama justicia.
Dice el versículo 22 que se apartó de allí. Abraham se había enfrentado a esa situación de la misma manera con anterioridad. En Génesis 21, Abraham reconviene a Abimelec porque uno de sus siervos les habían quitado un pozo, pero él no reclamó nada, al menos no reclamó hasta que Abimelec no vino para hacer un pacto con él. Pero Abraham no dijo nada. Isaac era una persona que huía también de tener conflictos innecesarios, al igual que Abraham. Pero al mismo tiempo manifestaba gran fe y esperanza en Dios, porque, hermanos, si Dios le había prometido que poseería aquella tierra que él estaba pisando, ¿para qué entrar en conflictos? Que se lo queden. Y esto vuelve a recordarnos al patriarca Abraham, cuando recordáis que hizo exactamente lo mismo con su sobrino Lot. Él no disputó en cuanto a qué lugar de la tierra se quedaban. ¿Quieres el más fértil? Vete al más fértil. Yo me quedaré en este lado del río. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que la tierra iba a ser de él. No tenía prisa. Creía en las promesas de Dios. ¿Somos nosotros igual? Hay personas que, con razón o sin ninguna razón, insisten en sus posiciones y derechos sin importarles las consecuencias que pueda tener para ellos, para su familia, para su entorno, incluso para su iglesia. Hermanos, Abraham e Isaac y Jacob nunca lucharon por su tierra o su derecho a poseerla, nunca. Jamás. De igual manera es de esperar que hagamos los hijos de Dios con nuestros supuestos derechos. Pero hermanos, ¿qué derechos? Si todo lo que tenemos es por gracia. Si todo lo que somos es por gracia y no porque lo merezcamos. ¿Acaso creemos que tenemos algo que verdaderamente sea nuestro? No. La tierra y lo que lo llena son de Dios. Y Él nos lo cede en su gracia, para que lo gocemos y lo disfrutemos. Da igual el punto no es tener razón o no tener razón, como era el caso. Isaac tenía razón, eran sus pozos. Al final lo importante es que evitemos hacer daño a nuestro entorno o crear conflictos innecesarios y que demostremos confianza en Dios, que es quien hará justicia a su debido tiempo. Tengamos razón o no la tengamos. Y ahora Isaac abre otro pozo. Una cosa podemos decir de Isaac, es que era constante y persistente, y en este no hubo riña, lo cual fue muestra de que Jehová seguía prosperándole y fructificándole. Por eso llama aquel pozo Rehobot, no confundir con robot, niños, Rehobot, ¿bien? Que quiere decir lugares amplios, lugares espaciosos, y de allí sube otra vez a Beerseba, cada vez más cerca de la tierra prometida de la que se estaba alejando hacia Egipto. Así que las dificultades están haciendo que Isaac, en vez de alejarse de la tierra prometida, se acerque más a la tierra prometida. La geografía es un buen indicador muchas veces para ver lo que está pasando en la historia bíblica. Sube hasta Beerseba. Curiosamente, Beerseba, el lugar donde su padre anteriormente había hecho el pacto de no agresión con el anterior Abimelec, el padre del actual Abimelec. Seguimos el hilo, porque aquí hay un poco de lío, ¿no? Pero entendemos, ¿no?, que el Abimelec de ahora no es el Abimelec de Abraham, es el hijo o el nieto. Bien, bien. Y llegamos, hermanos, al punto que es el clímax de este pasaje. Versículos 24 y 25. Cuando Dios ahora, después de todas estas pruebas y penalidades, se le aparece a Isaac de nuevo por la noche y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Atención, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Isaac seguía en la tierra de los filisteos y en el mismo lugar donde su padre con anterioridad había hecho un pacto de no agresión para seguridad suya y de sus descendientes. Y Dios se le aparece y le recuerda que como él fue el Dios de su amado Abraham, también ahora es el Dios de Isaac. Y que no debía temer a sus enemigos
y que su descendencia sería multiplicada. El Dios de Abraham era ahora el Dios de Isaac, Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Isaac, como antes también su padre Abraham, ya os dije que había pensado en llamar esto de tal palo, tal astilla, edifica un altar a Dios como símbolo de que reclama aquella tierra. Gerar, que era la patria de los filisteos. Al igual que su padre, él también invoca a Dios en aquel lugar. Pero también muestra otra cosa, que como su padre antes, él es un fiel adorador de Dios. Un hombre de fe que adora a Jehová, el Rey eterno. Aquella tierra sería suya, ¿por qué? Porque Jehová lo había jurado, y Jehová es el Dios del pacto, y Jehová es un Dios fiel, y no tenía nada que temer ahora Isaac. Y además sigue cavando un pozo en busca de aguas, aunque parece que de momento no las encuentran. Y en el interín llegamos a la última sección de este pasaje, más un versículo o dos que son como un epílogo o una puntilla final. Y son los versículos que van del 26 al 35. Aquí vemos cómo Dios mueve los asuntos de nuevo para que Isaac tenga la tan ansiada paz que busca y que no está teniendo en la tierra en la que mora, tanto él como sus descendientes. Abimelec, el rey filisteo, junto con Ahuzat, dice que es un amigo, quizás es un consejero del rey, y Ficol, no el Ficol que estuvo también con Abimelec, el primer pacto con Abraham, sino que posiblemente es un título del general de los ejércitos de los filisteos, capitán del ejército, vienen a donde está Isaac. Y seguramente estos dos vienen en calidad de testigos. Y parece que vienen con intenciones de paz, porque la respuesta de Isaac es muy interesante. Fijaos, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Qué tengo que ver con vosotros? ¿Qué queréis? Y ellos responden de una manera que debería resultarnos familiar también. Fijaos, dice, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, es interesante, han visto que es muy poderoso, muy próspero, que Dios lo bendice, que en medio de una hambruna él tiene prosperidad, tiene ganados, tiene riquezas, tiene trigo, puede alimentar a sus siervos. Es interesante porque el padre de Abimelec dijo las mismas palabras tiempo atrás a Abraham. Fijaos, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y aquí está el hijo o el nieto de este Abimelec diciendo las mismas palabras al hijo de Abraham, Isaac. Y lo cierto es que las palabras de Abimelec a Isaac eran una verdad a medias, porque no habían tocado físicamente a Isaac, pero le habían hecho la vida imposible. Le habían complicado la vida bastante, expulsándole de donde residían, allí en Gerar, y además de eso, cegando los pozos y robándole los pozos que habría, o sea que era una verdad a medias. Pero, de nuevo, Isaac no busca problemas, no quiere problemas, no quiere reclamar aquello que le pertenece, porque sabe que algún día le pertenecerá completamente. Finalmente, hace banquete con ellos, lo cual es un símbolo de confianza al pacto de no agresión, y sella ese pacto con Abimelec. Hermanos, hay una cosa que Isaac tiene claro, y quizás por eso su vida pasa tan desapercibida. A lo mejor. Quizá era parte del carácter de Isaac que su vida pasara tan desapercibida. Isaac tenía claro uno de los principios que deben de regir la vida de los hijos de Dios. Al igual que Abraham antes, en cuanto dependió de él, estuvo en paz con todos los hombres. Y finalmente, banquetean y se despiden en paz.
Y el pasaje se cierra en un sentido con la bendición y confirmación del juramento de Dios, porque llegan los siervos y le dicen: hemos hallado agua en el pozo, lo cual es una evidencia de que no solo hay paz ahora para Abraham, para Isaac, sino que también hay más prosperidad, si cabe, más bendición. Y esto es algo hermoso. Dios confirma el juramento que hizo Abraham, su padre, y llama a la ciudad de Beerseba por el nombre de aquel pozo, Seba, que quiere decir juramento, pozo del juramento. Al igual que antes su padre, ahora Isaac, a pesar que sigue morando como forastero, no lo olvidemos, puede vivir en paz en la tierra de Canaán en la que mora. Tiene paz y bendición en sentido físico y espiritual. Tiene paz con los moradores de la tierra, a pesar de que son hostiles. Y tiene paz con el Dios que ha confirmado las promesas del pacto con él. Y esto debería de quedar muy claro en la cabeza de los israelitas. Isaac es aquel que recibe las mismas promesas que su padre Abraham antes. Y sus descendientes recibirán las mismas promesas, porque Dios es fiel, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este sería un final precioso para el pasaje, ¿verdad? Y fueron felices y comieron perdices. Pero no. Versículos 34 al 35 acaba con esta cosa que, ¡ay!, te rompe la visión tan idílica. Y cuando Esaú era de 40 años, se casaban pronto aquí, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, cogió 2 mujeres hititas, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Al igual que Abraham y Sara tuvieron luchas y amargura con Agar, Ismael, aún con Lot, la vida de Isaac, como la de su padre Abraham, no estaría exenta de problemas y tensiones familiares, incluso desde dentro de la propia familia. Lo cual era un recordatorio de que aunque disfrutaban de paz y bendiciones, estas eran temporales. No lo tenían todo ganado. No estaba todo conseguido. Seguían siendo forasteros y aunque tenían paz con Dios y con los hombres y en la tierra, aún no habían alcanzado la posesión total de la misma, ni estaban exentos de seguir sufriendo penalidades en la vida. La paz completa que auguraba el juramento de Dios todavía estaba lejana. Es curioso porque Abraham buscó cuidadosamente una esposa para Isaac de la línea de la descendencia prometida. Aquí no se nos dice que Isaac hiciera lo mismo. Abraham lo hizo, pero Isaac no. Quizás esto no tenga más trascendencia, pero quizás fue un descuido por su parte. Quizás debió de buscar esposas para sus hijos. Quizás. Pero el caso es que no fue así. Y aquí vemos a este Esaú, a los 40 años, a la misma edad en la que se casó su hermano Jacob, su padre, Isaac, buscando esposas para sí mismo. Y además de entre los cananeos, entre el pueblo que no tenía la bendición de Dios, sino todo lo contrario, tenía la maldición de Dios. Después de vender su primogenitura, Esaú desprecia de nuevo las bendiciones del pacto, casándose con 2 mujeres cananeas. Desde luego, era obvio que no era el candidato perfecto para heredar las promesas del pacto. Y sí, a veces los familiares son una fuente de dolor, en especial cuando desprecian las bendiciones del pacto de Dios, por medio de su desobediencia a los mandamientos de Dios o por despreciar los mandamientos de Dios. Y estas tristes palabras acerca de la actitud de Esaú, en los versículos 34 y 35, sirven de alguna manera de epílogo, de nota final al pasaje de hoy, pero también sirven de preludio, de anticipo a todo el caos y el conflicto que se desencadena, que ya se ha empezado a desencadenar en el capítulo anterior, en el 25, pero que va a explotar y a saltar por los aires en los capítulos 27 y aún el 28, entre Jacob, Rebeca, Isaac, Esaú, etc. Ahora,
¿Qué enseña esto a la nación de Israel? ¿Qué le enseñaría? Bueno, primeramente que por medio de las semejanzas con la vida de Abraham, podían ver que la línea de la descendencia prometida y que las bendiciones del pacto continuaban en Isaac. Y esto debía afianzar su confianza de que Dios es fiel y que esas bendiciones continuarían a través de todos los descendientes de Isaac y también de Jacob, o sea, de ellos, Israel, independientemente de las dificultades, independientemente de las luchas, independientemente de la desobediencia. Lo que fue cierto para Abraham y para Isaac, lo sería también para los descendientes de ellos. Ahora, ¿qué nos enseña esto a ti y a mí? Nosotros, mediante la fe, somos descendientes de Abraham. Somos linaje escogido por Dios, hijos y coherederos con Cristo de las promesas del pacto. Y Dios también nos va a preservar para perseverar. Pero en nuestro peregrinar como extranjeros, hermanos, vamos a sufrir pruebas, persecuciones, envidias y desengaños en lo personal, en lo familiar. Vamos a tener que luchar con nuestro propio pecado, con las zancadillas de Satanás, con este mundo. Pero tras 4000 años de historia, podemos decir que los hijos de Dios estamos aquí. Dios nos ha sostenido hasta ahora. Dios es fiel, la Iglesia sigue aquí, tú y yo también seguimos aquí. Somos un milagro fruto de la providencia de Dios, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy podemos decir que podemos experimentar esto de una forma real, como hijos de Dios. La vida no es fácil. La vida está llena de inconvenientes y de tropiezos. Nuestra vida espiritual y nuestra vida personal no es un camino de rosas, pero aquí estamos, esta mañana, presentes, escuchando la palabra de Dios, siendo confortados por ella. Israel también debía recordar que aunque iban a heredar la tierra de Canaán, las promesas de Dios no estaban completas todavía allí en la tierra prometida, que iban a conquistar. Las dificultades, las desobediencias y los pecados iban a volver, iban a regresar, pero tenían que hacerles mirar a una bendición mayor, el Mesías prometido. La redención no estaba ahí en Canaán, la salvación no estaba ahí en Canaán, la paz perfecta y la libertad completa no estaban en Canaán. Tenía que venir el Redentor, tenía que venir algo mejor, Cristo. Y hoy, tú y yo, hermanos, amigos, no debemos de conformarnos con las migajas de este mundo. Dios puede darnos prosperidad y riquezas, en especial aquí en el mundo desarrollado, en Occidente, pero no olvidemos nunca que por muy bien que estemos aquí, son solo migajas. No es lo último. No está todo ya conseguido. Algo mejor está por venir. Las cosas de este mundo, hermanos, amigos, lo que sea, es perecedero. Hoy está y mañana deja de estar. Pero esto no debe de hundirnos. Debe de apuntar a bendiciones mayores que están por venir. Y quizás tú en esta vida estés pasando por penurias. Estoy hablando de los hijos de Dios que parece que tienen prosperidad, pero si eres un hijo de Dios que estás pasando problemas materiales, problemas familiares, económicos, problemas de relaciones con cristianos y con no cristianos, problemas de salud, lo que sea, no veas estas cosas como derrotas. Como esto es lo que tienes y ya está. A este mundo hemos venido a sufrir y luego el Señor nos llevará. Todas y cada una de estas cosas son señales que apuntan a nuestra necesidad de una redención mayor, que está en Cristo. Hay unas mejores relaciones, hay una mejor prosperidad, hay una mejor comunión, hay una mejor salud, hay una mejor paz, hay una mejor posesión que tenemos en Cristo y que aún está por consumarse. La tenemos ya, pero todavía no. Hemos de aguardar a que se consume. Una redención mayor que solo vendrá al final con los nuevos cielos y la nueva tierra. Hermanos, para concluir,
Isaac aparentemente es un hombre que no llama la atención por su carácter y hazañas. Toda la vida da la sensación que está en medio de problemas, de debilidad. En su niñez va a ser sacrificado, en su juventud está deprimido por la muerte de su madre, en su vida vemos que sus hijos nacen gemelos pero se pelean. Su vida está llena de conflictos en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo material. Yo no lo escogería como el héroe de una película, la verdad. Pero este hombre es a quien Dios le dice: no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y sin él, el linaje de Abraham no habría tenido continuidad. Él es el padre de aquel que daría nombre a la nación de Israel, Jacob. Nosotros, hermanos, somos así, ¿o no? Gente ordinaria, gente común, gente sencilla. Nuestra vida, desde una perspectiva humana, es frágil, es débil, anónima y temporal. No somos los héroes de ninguna historia, que nos vendan la moto por ahí. Pero es a nosotros a quien Dios también nos dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y podemos decir que esto es así, porque también hubo alguien débil y aparentemente insignificante, que fue Jesús. Dice Isaías: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Parece una reseña de la vida de Isaac, pero ampliada, amplificada. Dios le dijo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero es a Jesucristo a quien Dios Padre también le dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaac es el hombre débil que por el poder y la providencia de Dios vence a sus enemigos, tiene linaje y consigue paz para su descendencia en la tierra y con los hombres. Y Cristo es el mejor Isaac, que en la debilidad en la cruz, al morir en ella, en el Calvario, como sustituto por los pecados de su pueblo, vence al mundo, vence al pecado, al diablo y a la muerte. Y de esas bendiciones Él da a su linaje paz, paz completa, paz para los hijos de Dios y bendiciones eternas, no temporales. No tenemos que demostrar que somos fuertes. ¿Sabéis por qué? Porque no lo somos. No lo somos. Pero el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Cristo es nuestro escudo y fortaleza, porque cuando somos débiles, en Cristo somos fuertes. Él es el débil que es fuerte porque Él es Dios. Nuestro Dios, aquel que nos dice también: no temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Y también nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hombres y mujeres débiles en manos de un Dios que en su debilidad, la cruz, posiblemente la mayor prueba de debilidad en un momento determinado en la vida de alguien, mostró ser también Dios Todopoderoso. Dios no desamparó a su Hijo y lo resucitó al tercer día, demostrando su fidelidad a sus promesas. Y ahora Jesús es aquel que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, y por medio de la verdad traerá justicia. Él es la ayuda a los débiles, y los levanta, y los fortalece. Ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y podemos creerlo, y podemos esperarlo, porque Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén, hermanos, oremos. Padre Dios nuestro, venimos ante tu bendita y sagrada presencia. Te damos gracias, Padre, te alabamos
porque tú eres bueno, porque tú no cambias y nosotros sí. Nosotros somos volubles, frágiles, débiles, pecadores, indignos. Pero por medio de Jesucristo tú nos has hecho fuertes, vencedores y dignos, no por nada bueno que haya en nosotros, sino solo por tu gracia, por tu misericordia y por tu providencia. Y te alabamos y te bendecimos, Señor. Que no olvidemos que tú no nos desamparas en medio de las pruebas, que nuestra vida estará llena de ellas, de pruebas, desencantos, luchas, pecados, trampas, ataques, persecuciones, envidias. Lucharemos con el pecado ajeno y con el pecado propio. Pero Cristo, aquel que es mayor que Isaac, haciéndose débil en la cruz del Calvario, fue quien venció todas estas cosas, Señor. Te pido por aquellos que están hoy sin Cristo, que tú los redimas, Señor, que tú los salves, que les hagas ver su verdadera debilidad, que aun creyéndose fuertes son débiles, que sean restaurados por medio de la obra de Cristo en ellos, que sean glorificados algún día junto con el pueblo de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra que aguardamos, que sean perdonados nuestros pecados, que seamos justificados, que seamos santificados en este peregrinar como forasteros mientras aguardamos tu venida y la consumación de todas las cosas. Donde tú nos hayas puesto, tú nos dices que no temamos allí donde nos dices que moremos. Tú nos has traído a morar al lugar que tú nos has traído a morar, al país en el que estamos viviendo, en la familia en la que estamos, en la iglesia en la que estamos, en las circunstancias personales y espirituales en las que estamos. Tú nos traes a ellas porque quieres glorificarte en medio de ellas. En medio de ellas nos dices, no temas. Y te damos gracias, Padre. Gracias por ser el mismo, por medio de Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. En su nombre te oramos. Amén.